Buenos días, tardes y noches. Sean bienvenidos una vez más a Reseñando Ando, un espacio donde yo, Jason Farfán, compartiré con ustedes en cada ocasión, en cada encuentro, información acerca de un libro, centrándome en la trama principal para, después, dar una opinión sincera sobre la obra. Siempre desde la franqueza de un lector hacia otros lectores. Y bueno, esta vez les traigo una obra más de el maestro Stephen King, que como pueden ver en el título del podcast es Cementerio de Animales o, dependiendo de su versión, Cementerio de Mascotas. Publicada el 14 de noviembre de 1984, Cementerio de Mascotas se encuentra como la publicación número 14 del maestro King, una novela que ha sido adaptada ya dos veces. La primera, por allá en el 89, y la más cercana hace muy poquito, en el 2019. O sea, 20 años después. Igual, para gustos los colores. Y no creo, sinceramente y de entrada, que ninguna sea una adaptación que le haga justicia completamente a la novela. Pero, pues antes de comenzar con esa parte crítica, vamos de lleno con de qué trata Cementerio de Mascotas. Bueno, hay un lugar llamado Ludlow, es básicamente un pueblo y obviamente queda en Maine, como no podría ser de otra manera. Ya saben, una novela del maestro King que no tenga relación con Maine, pues no sería una novela suya. La nueva familia está constituida por cuatro integrantes. El padre es Louis Creed, un médico que logra un puesto como cabeza de la parte de enfermería o de salud en la universidad. La esposa Rachel y sus dos hijos, la pequeña Ellie y el bebé Gage. Mm, Hay uno más, hay un familiar o un miembro de la familia más que será increíblemente relevante durante el desarrollo de la novela y que, por cierto, no es un secreto, este personaje pues aparece o es el icono eh, símbolo de esta novela de terror de King, como puede ser el payaso It en It, o esta mujer que está loca de la cabeza en Misery, o por ejemplo también Carrie del libro Carrie. En este caso el gato, la mascota, se llama Churchill, pero le dirán Church de cariño. Ok, la novela abre describiendo cómo Louis reflexiona acerca de que nunca había querido tanto a un hombre al punto de compararlo con un padre. Se refiere a Judson o Hood Crandall. Entonces, Hood Crandall. Tenemos ahí el personaje. Es el vecino más cercano de la familia Creed y vive al otro lado de una calle. Más bien, ni siquiera es una calle, es una avenida. Y vive con su esposa, que se llama Norma. Este viejo ya está llevado por los años y por supuesto les da la bienvenida a la familia y les servirá como guía general en Ludlow. Pero, como nombré anteriormente, les dará la advertencia más importante de esta novela y es tener cuidado con esta avenida, pues ahí no solo transitan todo tipo de autos, pues digamos familiares o comunes, también lo hacen vehículos de tracción pesada, o sea, camiones de carga. Y lo que se puede tomar como referencia es que o unos u otros van a toda velocidad, sin miramientos y causan accidente. De hecho, comenzamos a enterarnos que son bastantes los que, bueno, a través de la historia de Ludlow, eh, ya tiene renombre esa avenida. Ok,
Lo particular comienza que cuando Jude los visita para darle la bienvenida, eh, la casa de campo en la que se han mudado los Creed tienen un sendero muy llamativo. Estamos hablando de la parte de atrás de la casa, que no es muy pronunciado, pero que obviamente lleva a algún lugar, pues ha sido transitado con anterioridad. Ya saben, cuando uno camina, o muchas personas caminan por un sendero de hierba y va dejando la marca. Entonces, Jude les dice que apenas tenga la oportunidad, los va a acompañar al lugar al que se dirige ese camino. Y aunque les anticipa que el final, que sube por una ladera y bueno, y va más allá de donde pueda alcanzar la visión en el momento, lleva a un cementerio de mascotas. Sí, más adelante los llevará, les contará la historia, pues como integrantes de la comunidad es un lugar común para aquellos pequeños acompañantes de la familia, ya sean las mascotas, que pierden la vida de X o Y forma, sea por accidente o de manera natural. Además, digamos que es parte del patrimonio del pueblo. Ya saben, cuando las comunidades o los grupos sociales humanos están constituidos por personas que viven años y años, desde su infancia hasta su vejez en un solo lugar, no solo las personas terminan conociéndose, sino también los lugares hacen parte de su cotidianidad, de su cultura, obviamente de su historia. Y con respecto a cómo se va desarrollando la novela, conoceremos bastante historia de este lugar. Bueno, entonces tenemos la familia, tenemos los vecinos, pero lo importante acá, nuestro personaje principal es Luis. Y el primer suceso que lo marcará será en el mismo trabajo, más curiosamente, en el primer día de trabajo. Como líder en la parte de salud, él atiende a todo aquel que lo necesite, que se siente enfermo, son chicos adolescentes. Y al principio todo va normal, discurre con normalidad como líder de área de salud, que por cierto tiene dos enfermeras. Creo que, si mal no recuerdo, hay una que es novata, que es la que queda peor traumada y no vuelve al siguiente día. Y ese día que comienza con normalidad, empeora de forma abrupta. Le traen al consultorio cargado a un chico malherido, un adolescente. Pero no está malherido de un hueso roto, de pronto, no sé, se dobló el talón y no puede caminar. No. Eh, es un chico que fue atropellado brutalmente, eso se sabrá después. Bueno, casi enseguida, pero digamos después de que él lo atienda. Y fue tan fuerte el accidente que en su cara, que está parcialmente deformada, en una parte de su cabeza, pues está abierta y incluso se puede ver parte del cerebro. Imagínense la escena. Primer día de trabajo como líder de una enfermería universitaria y la bienvenida es un chico en las peores condiciones posibles. Pues como es de esperarse, Víctor Pascoe, que es el nombre de este joven, muere en los brazos de Luis, que hace hasta lo imposible por ayudarlo, aunque digamos que es más la necesidad de trabajar como médico, de llegar a tratar de realizar algo, porque Luis desde un principio sabía que el caso de Pascu era perdido prácticamente desde que lo vio, pero pues nada, valía la pena intentarlo. Este suceso, perdón, marca algo importante en la historia, no solo porque sea extremadamente violento y explícita la escena, sino que al final de su vida, Pasco es como si regresara de la muerte misma o antes de que ésta se le presentara. O sea, la escena es, este joven muere, pero al momento como que revive de alguna manera, asusta a Luis y lo primero que se llega a saber es que le dice unas palabras
advirtiéndole del peligro que implica el cementerio, aunque digamos, este mensaje es como pasa en las novelas y en las películas, más o menos encriptado, un poco divago, difuso, pero que es deducible conforme se va desarrollando la trama. Seguido de esto, Luis comenzará a tener sueños que no solamente confirman esta advertencia, sino que tiene algo aún más terrorífico, y es el hecho de que en estas advertencias en el sueño el que se le presenta es el propio Pasco, perdón, pero de una manera un poco más fuerte, más degenerada. Es decir, es como si poco a poco se fuera pudriendo, se fuera degenerando en su tumba, y cada aparición es más tenebrosa. Ahora, la pregunta siempre aquí va a ser es cómo puede hacer una aparición este chico de tal manera, pero que aparece en sus sueños y lo afecta en el mundo real. Es interesante ver esa parte de cómo él se da cuenta de que los sueños no solamente son sueños. Listo. Ahora, si bien la camaradería de los Crandall, de los vecinos, se fortalece poco a poco, ya saben, es este bienvenidos al pueblo, comienzan a relacionarse. Luis comienza a tener una costumbre junto a Jude de tomarse una cerveza. Lo que terminará de reforzar esta amistad, esta relación entre vecinos, es que Norma, que la esposa, recordemos, de Jude, sufre de artritis. De un momento a otro cae de un ataque cardíaco la noche de Halloween, y esto en presencia de la esposa y de la hija, que Gage o Gake, o, pues está muy pequeño para entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, no podía ser más oportuno tener un vecino médico, y Luis, que como digo está visita en la casa con la familia, interviene a tiempo para salvarla, lo cual es la marca definitiva de agradecimiento por parte de Jude. Ahora, hasta acá no he avanzado demasiado, digamos, a nivel material, es decir, de páginas realmente. Eh, Así que, digamos, algo un poquito más interesante, que comienza a dar continuidad a esta rueda del argumento, la historia, es que Luis se queda solo en la casa, ya que su esposa viaja a donde sus padres, a los suegros de Luis, con los niños. Eh, ya hablaré en esto en la sección de spoilers o adelantos. Y en un descuido por parte de Luis, cuya noticia se la trae Jude, es que el gato está muerto. En principio dudan que sea él, pero el mismo Luis confirma que el gato, en medio de prácticamente un invierno, está congelado. Es un pedazo de hielo. En agradecimiento por lo que Jude siente, el agradecimiento que siente por Luis y su acción respecto a su esposa y su ataque cardíaco, le mostrará el secreto de Pet Cemetery, o el cementerio de mascotas. Y bueno, hasta aquí va la reseña, que hasta aquí los traje de la mano, como la trama general de la novela. Obviamente ya saben más o menos qué va a pasar, pero hay mucho más que decir. Digamos, es como, bueno, cementerio de mascotas, bueno, sí hay mucho más que decir, y para allá voy. Pero cabe recordar que hasta este punto, como siempre en mis reseñas, no hay adelantos. Pero de aquí en adelante es otra cosa, es otro cuento. Así que quedan advertidos, porque personalmente, creo que ya lo dije en un podcast anterior, soy de los que me gustan los spoilers porque nunca me van a dañar la historia, porque siempre la experiencia es muy diferente el leer la novela, ¿no? El sumergirse en cómo está escrito. Pero pues hay otras personas que no les gusta, así que hasta aquí va la reseña sin spoiler. Bueno, en principio
creo que es inevitable comparar obras de Stephen King. ¿Sí? Incluso cualquier autor que tenga varias obras en su oficio como escritor. Pero en Stephen King es mucho más complejo o difícil no hacerlo por la envergadura de la cantidad de libros que tiene y del impacto. Por ello, si a veces se hace crítica de un libro, hay que ir con tacto. Y de Stephen King creo que aún más. Y creo que aplica para todo autor que tenga como una trayectoria larga escribiendo. Creo que lo mismo podríamos decir de George Martin, aunque creo que el estilo de Martin es mucho más conciso. Pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué hay que tener tacto? A veces los lectores podemos creer que un texto carece de algo. Y eh, esto puede ser una perspectiva muy superficial de un lector genérico. Yo creo que esto sí existe, porque para mí el ejercicio de la lectura es tratar de entender cómo los personajes, cómo evolucionan, cómo se desarrollan, si de verdad tienen un desarrollo coherente, si son demasiado estáticos, etcétera, etcétera, si la trama realmente vale la pena o no. Pero vamos con aspectos de la novela para ilustrar esto y otras cosillas interesantes, ¿no? O sea, que nos quede en la mente por qué esta novela de King difiere de otras que digamos son más robustas en algún sentido, pero esta es de las mejores que he leído para mí. Bueno, la novela no es que sea deducible. ¿Qué más spoiler que titularse Cementerio de Animales o Mascota, no? De hecho, uno ya siempre está esperando cuando está leyendo el libro pistas de todo aquello que esté relacionado con el cementerio. Y de hecho se da una por ahí, pero pues no se da muy rápido. De hecho se toma su tiempo en desenvolver los personajes, de darle su trasfondo. Y además creo que no podría ser de otra forma. Ya es King, es un veterano en la escritura. Ahora, que si uno tiene una idea preconcebida por dónde va a ir la historia, puede que haga que uno se lleve o una gran sorpresa o una desilusión. Porque muchas de las cosas que suceden respecto a la vuelta en vida de los animales es más una posibilidad razonable y misteriosa que un desastre apocalíptico tipo zombie. Pero bueno, continuemos de donde nos quedamos. Jude y Louis llevan a Church al cementerio. Creo que en ese punto no hay mucho que decir, ¿no? Pues se sobreentiende que Church regresa al otro día, eso sí, en modo zombie, aunque ese término nunca se usa a lo largo de la novela. En lo que quiero hacer hincapié o énfasis es en el misterio del cementerio que desde un inicio, pero no con tanto énfasis, se habla de él. El cementerio Mimac. A ver, en una primera ocasión, Jude lleva a la familia Creed a ver el cementerio de mascotas. Aquí comienza lo particular y es que tiene algunas cosas interesantes y es el hecho de que las tumbas de los animales están hechas en forma de espiral. Entonces se imaginarán desde el centro comienza a salir y a girar y hay unos círculos concéntricos en donde hay diferentes mascotas. Hay una parte que podemos decir que es la lateral o la atrás de este cementerio que está tapado por enramajes, o sea, no se puede pasar más allá del cementerio. Aparte de esto, este cementerio de mascotas se ve bastante pulcro, por así decirlo, y nos enteramos, según palabras de Jude, que los mismos niños del pueblo van a limpiar las tumbas de las mascotas. Esto ya comienza a sonar un poco extraño, ¿no? No, el mantenimiento es por parte de los niños y nunca nos vemos, nunca sabemos en qué momento lo hace, pero lo hace. Cuando se va a revivir a George, Jude le dice a Louis que esa zona tiene un poco, digamos, de magia, de poder es la palabra, todavía tiene poder, pero a donde quiere llevarlo es más lejos. Entonces,
por ese lugar que está bloqueado es cuando llevan al cementerio de mascotas detrás del cementerio, bueno, o al cementerio detrás del cementerio de mascotas que queda más allá, que es el cementerio Mimac, que es un cementerio de nativos americanos. Y es allí, en un lugar muy escarpado, en un lugar muy difícil de cavar, donde entierran a Church y este aparece al otro día en la casa de Luis. No es el mismo gato, aunque en físico está, ya se imaginarán. No es un gato netamente agresivo. He visto reseñas que fallan mucho en eso. No sé si leyeron bien el libro o vieron la película. Pero se describe más bien que es un gato que ha perdido eso de ser gato. Se siente extraño. Incluso llega un punto en donde el gato deja de maullar y de ronronear. Es casi un ser automatizado, aunque en ciertas ocasiones sí tiende a ser agresivo, pero son muy pocas las que se muestran acá, digamos más hacia el final sí. Y anexo a esto, el gato tiende a mirar demasiado fijo, es como si tuviera un tipo, no sé, de razón, como si el gato en cierta medida pensara. Ahora, digamos que lo que más atrae a Cementerio de Mascotas es esto, pues obviamente animales zombie, pero tiene muchos elementos que permiten ver, discutir, digamos que esa es la esencia de la literatura cuando tú la lees en conjunto, cuando tú lees un libro y es, vamos a discutir algunos aspectos que son muy interesantes. Entonces, recordemos que Luis lleva a Church con Jude al cementerio porque él está solo. ¿Por qué está solo? Porque Rachel se fue con su familia. Entonces, lo que pasa en este punto es que Jude no tiene buena relación con sus suegros, especialmente con su suegro, que es un hombre que desde el principio que él comenzó con Rachel lo humilló, incluso llegó a hacer una propuesta supremamente amoral, ofensiva, para que él no se relacionara con su hija. Esto hace que en cada oportunidad él desprecie la compañía de su suegro y a pesar de la anécdota que es supremamente horrible, él nunca se lo cuenta a Rachel, pues por evitar problemas. Ahora, Rachel también es un personaje que al principio parece irritante, que uno dice, este personaje no debería darse, pero que, bueno, la pluma del escritor le da un trasfondo pesado. Y es que en el Halloween en que Norma le da el paro cardíaco y Luis la salva, o interviene para salvarla, la hija menor comienza a preguntar acerca de lo que es la muerte. Y esto llega a crear un conflicto supremamente fuerte entre la pareja. Recordemos, la niña se llama Ellie. Entonces, Ellie pregunta que la muerte, si todos vamos a morir, bla, bla, bla. Pero Rachel tiene una respuesta supremamente inesperada, agresiva, a la defensiva, pero también a no querer hablar de esos temas, al punto que tú sientes una incoherencia, digamos que es lo único que puedo encontrar, al menos en este punto, como incómodo o un poco ilógico en la novela, y es que mientras Luis es un médico que tiene que vivir constantemente con la muerte como algo natural, porque es un proceso natural del cuerpo humano, para Rachel no. Y en esa discusión tan fuerte, ella le dice que la muerte no tiene nada de natural. Luego nos enteraremos que tiene ella, que esconde cuál es el trasfondo para odiar la muerte o para tenerle miedo o para evitarla a tal punto de no querer hablar de ello. Y tiene que ver pues con una hermana que ella tuvo. Esta trama de la hermana se va como soltando poco a poco en la novela y cuando se nos cuenta la historia es fuerte. No creo que la película llegue a ilustrar cosas tan crueles y tan enfermizas como no lo describe la novela. ¿Listo? Ahora, viene un elemento importantísimo que es el definitivo y en el que ya se imaginarán, apenas lo nombre, de qué trata
pues el centro que tiene que ver el cementerio de mascotas, y es que Gage o Gage, el hijo menor, muere. ¿Muere cómo? Bueno, como lo había advertido Jude, atropellado. Y ya sabemos qué va a querer hacer Luis con su hijo para tenerlo de vuelta. Esto es una locura. El libro es una bendita locura con las escenas que tiene. Hay una escena en el sepelio del pequeño Gage, en donde los protagonistas eran Luis y su suegro. Eh, Tenemos, bueno, todo lo que ya pasó con Víctor Pascoe. Eh, lo que tiene Cementerio de Mascotas es que comienza y abre un montón, y con esto me refiero al principio de esta segunda parte de spoiler, que abre un montón de caminos, de puertas, de ventanas, abre toda la casa y cierra muy pocas. Es decir, si hablamos de un libro que sea robusto y que le dé un cierre a todos los personajes y a todas las tramas y subtramas, no, este no lo es. Pero aún así no importa, porque no importa cómo funciona realmente el cementerio Mimac, no importa si los niños van en las noches, en las mañanas, en las madrugadas a arreglar, los niños del pueblo, claro está, a arreglar el cementerio. No importa si hay otros seres en la historia que ya han sido enterrados en el cementerio de mascotas y bueno, han revivido prácticamente todos bien y tienen una segunda vida, pero bueno, ¿qué tipo de vida es eso? E incluso aquí se nombra a un ser que parece que es el que influencia ese poder del cementerio Mima, que es el Wendigo. Tenemos una escena donde aparecerá, es un ser que realmente impone, creo que es la palabra, no solamente aterra, da miedo, sino impone. Entonces, Cementerio de Mascotas es una novela que tiene una cantidad de elementos interesantísimos, que al final me recuerda mucho a una más pequeña, un cuento largo del mismo King que se llama La Niebla, en donde hay una variedad de elementos súper extraños, bizarros, enfermizos, eh, que no te da esa clásica explicación de por qué funciona y cómo se dio, ¿no? Eh, yo lo compararía a nivel de series, o bueno, de universos, de zombies, si me permiten la comparación. Y es mientras tenemos un videojuego tipo Resident Evil que trata de explicar todo desde el virus y demás de los zombies, a un The Walking Dead o eh, sí, un The Walking Dead en donde no se nos explica seriamente de dónde viene, sino toca sobrevivir. Aquí pasa lo mismo. Bueno, ¿funciona lo del cementerio Mimac? Funciona. Vamos a revivir entonces un gato y luego un niño y todos los antecedentes, vamos a hacerlo. Y esto permite que las tramas, o sea, está tan bien escrito, porque cuando estuve en el grupo comentando el libro en la lectura conjunta, pues sí, había un poco de insatisfacción con el final. ¿Es un final bueno o es un final malo? Ey, es simplemente un final. Creo que no se le podría dar más. Y pasa más o menos con lo de Ojos de Fuego. Llega un punto en donde hasta acá. Y es interesantísimo. Eh, entonces, para no extenderme, porque podríamos hablar de otros elementos, bueno, que es un Wendigo, también el trasfondo realista, si quieren búsquelo, ahí está un googlazo y un wikipediazo y encuentran que este cuento tiene como un trasfondo de la vida real de Stephen King. Eh, esta novela me parece buenísima. No sé si creer en las palabras del autor cuando dice que ese es el libro que realmente lo ha asustado de los que ha escrito. Porque pues bueno, ya saben, es como sale un libro de terror, de ficción, de suspenso, y aparece una frase elogiándolo a Stephen King, y el libro resulta ser muy malo, pues porque, bueno, la publicidad, el dinero, etcétera. Pero lo que sí vale la pena aquí poner de relevancia es que para mí es un libro muy, muy, muy bueno. Yo lo califiqué con 4 estrellas, si no estoy mal, en Goodreads en su momento.
que lo único que me parece que no es realista, no es creíble, imagínense, te compré lo del cementerio, te compré lo de la resurrección así modo zombie, es que hayan secretos tan profundos y traumáticos que no se haya tocado el tema de la muerte, teniendo en cuenta que Luis es un médico respecto a su esposa. Creo que eso es lo único que no es creíble. Pero el resto de la novela es un gozo absoluto. Es sumergirte en un mundo donde tu mascota te da miedo. Entonces, sí, es por eso que creo que a veces las lecturas que no dan para un tema de conversación extensos porque son malas lecturas o son malos lectores. Creo que hace mucho no estaba tan emocionado con una novela de King. Ya he leído algunas, no todas, un máximo unas 10 he leído. La primera que realmente me emocionó en la vida fue La Villa Verde. Y por eso, para cerrar ya la presente reseña, por supuesto lo voy a recomendar. A cualquiera, a ojo cerrado, recomiendo Cementerio de Mascotas. Es una lectura, bueno, a nivel de la literatura de terror no es indispensable, pero es un buen referente, puesto que tenemos eh, ese típico, bueno, no es típico, no de ahora, no sé si recuerdan alguno o hayan visto o hayan escuchado de la película Poltergeist, Poltergeist, no sé cómo se pronuncia, en donde, bueno, comienzan a, aparecer, comienzan a sucederse una serie de hechos sobrenaturales, en donde tenemos una niña, tenemos mediums, tenemos demonios, bla, bla, bla. Y parece que todo va relacionado pues con un cementerio. Más o menos esto es lo que pasa con Cementerio de Mascotas, pues retoma ese elemento clásico de alguna manera de las estructuras o los lugares que tienen una relación, ¿cómo decirlo? Mítica, o retomemos la palabra, de poder con los espacios donde se entierran personas. Y más si pues, son indígenas y tienen ese trasfondo como mítico. Pero bueno, no siendo más, creo que me extendí de forma innecesaria estos últimos minutos. Quisiera recordarles que si les ha gustado este podcast, por favor síganme, denle like, me gusta, corazoncito o lo que sea, dependiendo de la plataforma en la que me estén escuchando. Por supuesto, compartan, también síganme en mi Instagram personal que está enfocado en la literatura, que es @reikensen89, o también en mi blog con la reseña escrita en reikebooks.blogspot.com. Yo soy Jason, muchísimas gracias por haberme escuchado y si llegaste hasta este punto, y que tengas felices lecturas.